Para mí perfecto, ¿eh? Ok, Adelante. perfecto. Entonces, denme un segundito para comenzar a grabar. Pues bienvenidas y bienvenidos a esta tercera sesión de el curso que está presentando el doctor Gonzalo Mayos de la Universidad de Barcelona. Visiones macro y críticas de la modernidad, una aproximación desde la macrofilosofía. Aunque ya lo he presentado las otras dos veces, permítanme darles un par de ideas en torno a lo que ha hecho el doctor Gonzalo Mayos. Él es profesor titular de filosofía en la Universidad de Barcelona, en el Departamento de Filosofía. También es coordinador del doctorado interuniversitario en Ciudadanía y Derechos Humanos. Y no contento con esto, también es director del Open Network for Postdisciplinarity and Microphilosophy y codirector del Grupo Internacional de Investigación, Cultura, Historia y Estado, GIRCHE, además de ser consultor de humanidades de la UOC, y también pues es presidente de la Sociedad Barcelonesa del Ateneu Filosófico. Perdón, creo que se lo estoy diciendo un poco mal, pero bueno, ya Gonzalo me dirá, y también pertenece al Liceu Margall, además de ser pues un pensador intelectualmente muy curioso y que está pues en todos los eventos importantes que están ocurriendo en Barcelona, sea lo que sea. Y pues por último les comento que Gonzalo accedió amablemente a darnos este curso, precisamente porque él está pensando en torno a pues estos intereses de entender la sociedad contemporánea, pero en un vértice distinto y desde un lugar y una situación muy particular, que tiene que ver precisamente con una forma de ver la filosofía que no suele verse y que no, pues le pareció importante compartirnos y que nosotros queremos saber. Entonces, bueno, sin más que decir, le doy la bienvenida al doctor Gonzalo Mayos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ya va a terminar el curso, qué pena. Sí, sí, muchas gracias, profesora Paula Arizmendi. Muchas gracias a todos los oyentes, todos los asistentes. Bueno, es un placer, por supuesto. Es un placer estar con ustedes, superar eso, las barreras de la pandemia, aunque solo sea telemáticamente, y discutir, pues, y cuestiones que me importan y que creo que nos deben importar a todos, y seguro que a ustedes también, ¿no? Entonces, estábamos analizando y viendo que en la modernidad, la edad moderna, se juega gran parte del conflicto que hoy, que sí tiene razón la profesora Arizmendi, cada vez me preocupa más poder pensar nuestro presente. Supongo que es correlativo con la sensación de que el futuro se nos acorta, ¿no? Porque nos hacemos eso mayores y entonces tienes cada vez más urgencia por hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Y no entretenerte por el camino. Pero bueno, hay que entretenerse porque si no, no lo entendemos. Entonces, la verdad es que la filosofía tiene un destino preocupante ahora mismo, ¿no? Tuvo un inicio impresionante en la Grecia clásica. Allí se le adjudicó, incluso creamos nuestro mismo mito, el paso del mito al logos, ¿no? Que es un mito filosófico que nosotros mismos hemos criticado porque es una simplificación, pero bueno, allí la filosofía se autoadjudicó sin demasiada competencia, pero con alguna, digamos, una predominancia en el discurso de la verdad y se constituyó como la episteme. Para un griego, la filosofía era la episteme, la ciencia. Bien, eso tuvo sus más, sus menos, no voy a alargarme, algo ya dije estos días, en la Edad Media y en el Renacimiento. Todos tenemos presente que
había una pulsión en la escolástica cristiana, y no solo cristiana, islámica, incluso judaica, en que la fe subordinase a la razón, la teología o la religión a la filosofía, etcétera, ¿no? Bueno, eso la primera modernidad lo solventó también con un atrevimiento deslumbrante, aliándose, creando, de hecho, la nueva ciencia, creando la revolución científica, porque la revolución científica la realizan filósofos, entonces consiguieron volver a poner la filosofía en el trono de la verdad epistémica. Claro, allí había un problema que he destacado entonces muy rápidamente, que es que, claro, si la filosofía, la vieja episteme o la episteme griega, creaba una nueva ciencia físico-matemática, el trono de la verdad y de la ciencia quedaba como dividido. Bueno, se consiguió en la primera modernidad, mantengo el PowerPoint que en la Edad Moderna distinguimos dos épocas, primera modernidad, segunda modernidad, con unos tiempos críticos que marcarían la ruptura, el salto de una a otra. La primera modernidad consiguió equilibrar la filosofía con la nueva ciencia, y en el sentido que básicamente permitió que la filosofía se autofundamentase en la evidencia clara, distinta del sujeto. La filosofía aportaba la fundamentación, era filosofía primera, manteniendo el ideal griego, y la ciencia físico-matemática, la revolución científica, era lo fundamentado. Claro, eso, digamos, a los filósofos nos iba muy bien, pero vimos que ya en la primera modernidad y, por supuesto, en la segunda, las ciencias modifican ese equilibrio. Cada vez más las ciencias se plantean como autónomas, como una episteme, una razón, un conocimiento, un acceso a la verdad independiente de la filosofía. Y eso nos provoca un problema, que es que la filosofía podía volver a perder el trono de la verdad, la hegemonía de lo científico, de lo objetivo, etc. Y de hecho, ahora casi son amplia mayoría los que piensan que efectivamente la filosofía lo ha perdido. Y no lo ha perdido, digamos, momentáneamente, sino para siempre. Claro, si eso es así, la filosofía es una episteme que debe buscar de nuevo su lugar. Y esa será un poco la cuestión que quiero destacar en la clase de hoy, yendo un poco más rápido de lo que pretendía, ¿no? De lo que pretendía. Entonces, yo creo que el momento interesante es de esa ruptura, a ver si lo encuentro, perdón, aquí, esa ruptura de ese equilibrio que encontramos en Descartes, que encontramos en Malebranche, que Pascal quiere remodificar, pero que está en Spinoza muy claramente, en Leibniz, que incluso está en Locke, Berkeley. Comienza a romperse. Al menos destacaré tres autores o tres momentos. En Newton, el anfibio Newton, porque a la vez es, digamos, un cientificista, un físico matemático que aquí destacaré,
pero también es un hombre, quizás el último de los grandes herméticos, de los grandes alquimistas. Pero bueno, no entraremos allí. Nos centraremos sobre todo en, bueno, Newton consigue, después que la filosofía ha recuperado, como he dicho 1000 veces, el trono de la verdad y tutela la nueva ciencia y a partir de aquí, digamos, la filosofía vive uno de los momentos más esplendorosos y de autoconfianza, se autofundamenta. Que es una idea maravillosa, pero al mismo tiempo una idea muy discutible. ¿Qué es eso de autofundamentarse? La broma que me viene a la mente, ya lo saben, es la broma del barón de Munchausen. El barón de Munchausen era un personaje satírico, irónico, alemán, y siempre explicaba historias exageradas sobre sus proezas a lo largo y a lo ancho del mundo. Y una de esas proezas es que andando con caballo cayó en un hoyo muy grande en el campo, se encontró encima de su caballo, pero abajo del hoyo, y claro, no podía salir de ese hoyo. Entonces, el barón de Munchausen no se inmuta a lo más mínimo y optó por una solución autofundamentante, ¿no? Se ha utilizado la metáfora en contra de la filosofía, ¿no? Pues bueno, haría lo que la filosofía muchas veces pretendemos hacer. El barón de Munchausen explica, él llevaba una colita, como solían llevar los aristócratas en aquel momento, y decidió que él podía salir de ese hoyo tirando de su colita, ¿no? Entonces, ni corto ni perezoso, para hacerlo todo más difícil, con sus piernas abrazó el caballo, con las piernas, para llevarse el caballo con él, no solo salir él, sino él y el caballo, pero tirando fuertemente de la colita, consiguió salir del hoyo y continuó cabalgando, ¿no? Bueno, es una ironía que se ha utilizado contra la filosofía y que, bueno, debemos pensar los filósofos. Bueno, ¿qué sucede en ese mundo? Vuelvo a Newton, si quieres luego lo discutimos. Newton culmina, como saben ustedes, con el sistema newtoniano, el sistema del mundo newtoniano, culmina la revolución científica. Ahora tenemos una física matemática muy consolidada a través de dos obras decisivas de Newton. Los Principia Mathematica, que es muy deductivo, muy matemático, y la óptica, que tiene la vertiente más experimental de Newton. Y a partir de aquí se genera el modelo de ciencia para el futuro, ¿no? Una ciencia que es a la vez matematizante y experimental, que experimenta y comprueba las hipótesis matemáticas y los principios se deben demostrar, ¿no? Digamos, Newton conseguiría, como Kant, un equilibrio perfecto, maravilloso, entre racionalismo y empirismo, entre los principios y la constatación en la experiencia. Ahora bien, Newton también hizo otra cosa que ahora destaco, ¿no? Por una parte culmina y a partir de Newton aumentan muchísimo los pensadores que dicen, hombre, ahora la ciencia tiene mayoría de edad, la ciencia con el sistema del mundo newtoniano se ha emancipado de la tutela de la filosofía y ahora la verdad quizás está más en manos de esa ciencia newtoniana que no de la filosofía. Hay autores de filosofía de la ciencia que dicen que este es el sueño newtoniano a partir del cual se constituirán todo el resto de ciencias. Todo el resto de ciencias especializadas quieren ser
como la física matemática experimental de Newton. La biología, la termodinámica, la química de Lavoisier, etcétera, etcétera. Y así todas, ¿no? Primero las naturales, ciencias naturales, luego las ciencias humanas, que de alguna manera todavía es más inquietante. Bueno, pues en esa línea Newton tenía el problema de cuál era el sentido último, pensado en términos metafísicos, de la gravedad, de la gravitación universal, y al respecto Newton, oponiéndose a Leibniz, fue muy contundente. Descartó esta cuestión dentro del marco estricto de la filosofía natural, de la ciencia físico-matemática experimental, con la famosa frase hipótesis non fingo. Mire, no voy a fingir hipótesis metafísicas. No es mi tarea aquí. En otras partes lo hará, hipótesis metafísicas. Cuando hago ciencia no contemplo hipótesis metafísicas. Claro, ese es un momento que el positivismo siempre elogia y valora extraordinariamente, porque por primera vez hay, por eso un gran científico que dice ya, miren ustedes, la ciencia se ha emancipado de la tutela filosófica, ¿no? Otro, podemos continuar, pero otro autor, otro momento que quiero destacar brevemente es Hume, David Hume. Ya saben, Hume hace unas críticas escéptico-empiristas al conocimiento en su Tratado de la Naturaleza Humana en los diferentes ámbitos de la humanidad, digamos, el ámbito del conocimiento, ya lo saben, que son relaciones de ideas y cuestiones de hecho. Luego hay el ámbito de la ética y de la moral, y finalmente el ámbito de las pasiones. ¿Qué sucede? Que Hume afirma que el conocimiento solo es la primera parte, solo puede ser relaciones de ideas y cuestiones de hecho, mientras que en ética, moral y en las pasiones, allí no hay conocimiento que valga, allí no hay episteme rigurosa. Y como además Hume insiste y manifiesta más de una vez que quizás lo más importante para la humanidad es ese ámbito ético, moral y pasional, y que incluso vaya usted a saber si el conocimiento en última instancia no es resultado de una pasión cognitiva, lo cuestiona, pero al mismo tiempo deja caer allí, ¿no? Pues claro, tenemos aquí un problema muy importante, que de hecho lo consideramos menos importante porque luego viene Kant, ya sabe que ha leído a Hume y Hume le ha despertado del sueño metafísico y nos lo arregla bastante, aunque no perfectamente, como veremos. Pero la crítica de Hume, si se lee a fondo, tiene consecuencias muy graves. Por eso piensen ustedes que el Círculo de Viena se definirá como empiriocriticismo, es decir, y se remitirá muchísimo a Hume. Bueno, solo para comentar, pues, una frase famosa del Tratado de la Naturaleza Humana, en la edición de Tecnos es la página 562, etc. Allí contrapone Hume las pasiones y el conocimiento. Y dice que son dos cosas que prácticamente no tienen nada que ver. Cito, si una pasión no está fundada en falsos supuestos, ni elige medios insuficientes para cumplir su fin, que implica ya querer aplicarla, el entendimiento, que es el understanding, la facultad del conocimiento, dice Hume, no puede ni justificarla ni condenarla a la pasión. El entendimiento es ciego, mudo, no puede mandar
en el ámbito de las pasiones. Al contrario, dirá más tarde, solo puede ser esclavo de las pasiones en todo caso. Continúo con la cita. Y entonces hizo unas frases tremendas. Dice, no es contrario a la razón, y para demostrar lo que acaba de decir, pone este ejemplo brutal. No es contrario a la razón el preferir la destrucción del mundo entero, incluso podemos decir el universo, a tener un rasguño en mi dedo. Eso que, digamos, es una barbaridad, cualquier griego, cualquier cristiano medieval se rompería las vestiduras. ¿Cómo? Hume dice, es que no tiene nada que ver y por lo tanto no es contradictorio. No continúa, por si no ha quedado claro, no es contrario a la razón que yo, David Hume se supone, o cualquiera, prefiera mi ruina total, ya para que se vea que no solo es egoísmo, sino un suicida, para entendernos, prefiera mi ruina total con tal de evitar el menor sufrimiento. Aquí hay una frase, un gesto claramente racista y etnocéntrico, etc. Dice, no es contrario a la razón que yo prefiera mi ruina total, con tal de evitar el menor sufrimiento a un indio. Estaba pensando en los americanos, evidentemente, o a cualquier, con cierto menosprecio, no se me escapa, o a cualquier persona totalmente desconocida. Aquí se insinúa como que el indio no vale lo mismo que si hubiera dicho un londinense, un escocés o un parisino, ¿no? Un europeo. Pues incluso así, eso no es contradictorio. Suicidarme yo para, hoy diríamos, nuestra mascota, ¿no? Continúo. Tampoco es contrario a la razón, porque Hume insiste, para dejarlo bien claro, tampoco es contrario a la razón el preferir un bien pequeño, aunque lo reconozca menor, a otro mayor, y tener una afección más ardiente por el primero que por el segundo. Un bien trivial, por ciertas circunstancias, puede producir un deseo superior al surgido del goce más intenso y valioso. Y continúa de este estilo. Quiero dejar sentado que eso no es una confesión de barbarie absoluta. Hume lo plantea así de rotundamente para insistir en su tesis de que el ámbito del conocimiento y de la razón y el ámbito de la ética, la ética emotiva de Hume, de la empatía, del bien, del mal, de las pasiones, son ámbitos disjuntos. Y que por lo tanto pone estos ejemplos provocativos solo para decir, es que claro, son ámbitos diferentes, ¿no? Bueno, pero claro, eso rompe también el proyecto, no solo moderno, sino una parte del proyecto occidental, europeo occidental, que se basaba, al menos desde el convivium, el banquete de Platón, explícitamente en la identidad de los tres grandes trascendentales. La verdad, la bondad y la belleza. Sócrates insiste, lo verdadero es bueno y bello. Y el malo, lo falso es malo y feo. Van juntos esas dos dualidades. Y así funcionaba el ideal filosófico occidental durante mucho tiempo. Hume, ya lo ven aquí, viene a decir que, que lo verdadero puede ser malo y feo, horroroso. Ahora nos hemos acostumbrado en que muchas verdades, por ejemplo, científicas, son horrorosas,
porque las expectativas que nos ofrecen son... Bueno, para poner un ejemplo, pues sí, Darwin diría que, bueno, pues no solo venimos del mono, sino que algún día dejaremos de ser la especie dominante y podemos extinguirnos como se extinguieron los dinosaurios. Naturalmente podemos decir que eso es malo para nosotros, eso es feo, y Darwin diría sí, pero es verdadero. Bueno, Newton, que por cierto es de los más importantes para introducir, está en el naturalismo que llevará Darwin, lo plantea con esa rotundidad, ¿no? Claro, con esas, como ven, se va abriendo un abismo donde la filosofía, como verdad y como ciencia, puede naufragar. Naturalmente aparece Kant. Kant consigue mantener el trono para la filosofía, el trono de la verdad racional, construye una filosofía crítica depurada de metafísica dogmática, porque si no esto provocaría antinomias, paralogismos, el ideal de la razón que es indemostrable, tanto la verdad como la falsedad, pero consigue integrar toda la diversidad de ámbitos, por ejemplo, que ha planteado ahora Hume, y que Newton de alguna manera también, porque Newton se desmarcaba de la metafísica y otros ámbitos con el hipótesis non fingo, y volviendo a reconducir eso con distintos usos de la razón. Ahora bien, es una unificación que los discípulos de Kant, tanto románticos como idealistas, consideran una unificación inestable, cerrada en falso. ¿Por qué? Porque el mismo Kant, en la dialéctica trascendental de la crítica de la razón pura, destruye inclementemente la metafísica dogmática en que él había sido formado en la escuela de Leibniz-Wolff, con Baumgarten, etcétera, ¿no? Digamos, esa dialéctica trascendental unificadora es imposible para Kant, ¿no? Las unificaciones últimas en las ideas de mundo, de yo y de Dios, que si se fijan son las tres sustancias de Descartes, la res cogitans, la res extensa y la res infinita, la sustancia infinita. Las dos primeras, en su magnitud, son finitas respecto a la tercera, ¿no? Pues son las tres grandes. Kant dice, pues mire, cartesianismo, todo el cartesianismo, toda la primera modernidad hegemónica. Cuando intentaban culminar esa unificación, fallaban. Allí había paralogismos, antinomias, insisto, y indemostrabilidades absolutas. Bueno, y además, no solo eso, sino que Kant mantiene una diversidad de usos de la razón, teorético y cognoscitivo, que es racional, pero también ético, que también es racional, pero es otro, el estético, que también tiene una cierta racionalidad, pero de otra manera, y el teleológico natural, también de otra manera. Incluso podíamos asimilar algún otro elemento. Por ejemplo, la religión dentro de los límites de la mera razón, que es el título de un famoso libro condenado por el emperador prusiano, pero es el título de que Kant planteó allí, ¿no? Bueno, entonces todo eso son distintos ámbitos. Claro, eso ponía en peligro el trono epistémico supremo de la filosofía. La filosofía, que había tenido el momento culminante griego y el momento culminante de la primera modernidad, no podía aceptar, digamos, una humillación o una triple humillación que yo sintetizo en lo que ha dicho Newton, en lo que ha dicho Hume y en lo que tiene que aceptar el mismo Kant, que es quien mejor limita los efectos inmediatos
de estos sus grandes autores que él reivindica, considera que le han ayudado notablemente. Entonces, románticos e idealistas alemanes buscan una unificación sistemática superior. Fichte se lo dice a Kant, va a ver lo que dice Kant. Kant discute, duda de esa unificación de sus discípulos hipercríticos. Hay que decir que significativamente Fichte repetirá de 1000 maneras, ya saben que tenemos 1000 versiones de la doctrina de la ciencia de Fichte, que es la fundamentación de la ciencia, del conocimiento verídico que busca Fichte a partir de la autoposición, la Teilung del yo, ya lo sabe. La reconstruye 1000 veces porque se da cuenta que allí dentro hay tema muy importante, hay un debate y contradicciones, ¿no? Schelling, que es muy brillante, pero sencillamente lo que hace es cambiar continuamente, así como Fichte va insistiendo, buscando la solución para su doctrina de la ciencia. Digamos que murió sin que quedara absolutamente claro cuál era la buena y que aquello funcionaba, y Schelling, por una multiplicidad de sistemas que van variando contundentemente. Solo Hegel parece que construye un gran sistema dialéctico que unifica el conjunto del saber de su época. Ya lo saben que Hegel era la época de era muy importante en aquella época la enciclopedia francesa, la enciclopedia de d'Alembert y Diderot. Pensando en ella, Hegel llama a su sistema, o la exposición resumida a su sistema, Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, donde la filosofía vuelve a subordinar a las ciencias en un sistema, en última instancia, filosófico. Pero, ¿qué ha sucedido? Claro, Hegel nos hubiera solucionado el problema, pero es que no, continúa otro problema, y es que ese sistema dialéctico no presupone, de Hegel, ningún principio unificador. No es como el spinozista, que parte de la definición de sustancia, sive natura, sive dei, natura naturata, etcétera, etcétera, etcétera. No. Hegel hace una cosa muy astuta. El principio no está al principio, está al final. Es dialéctico y solo aparece la unificación al final. Al principio está en sí, pero no está en y para sí. Solo será plenamente explícita al final. Claro, para mucha gente, eso es hacer, digamos, cambiar las reglas del juego. En la visión tradicional, Descartes, Spinoza, Leibniz, el principio, la filosofía era filosofía primera, porque en el principio estaba el arjé, estaba aquello que era básico y fundante. Y eso de ponerlo como resultado dialéctico no fue aceptado, aunque es una aportación brillantísima. Hegel confiesa en el prólogo a la fenomenología que si no es así, él peor que Fichte y peor que Schelling. Se encontraría que no podría superar a sus dos amigos, maestros más directos y, por supuesto, a Kant, ¿no? Claro, pero ¿qué sucede entonces? Que la unificación que queremos los filósofos o que querían los filósofos modernos, incluso anteriores, solo se produce como una reconciliación final de una dialéctica
digamos, al final de la dialéctica, y además con un añadido terrible, y es que cuando aparezca otra dialéctica, se volverá a escindir aquella dialéctica, porque estamos en un proceso de, digamos, en un telar de Penélope, rehaciendo continuamente esa unión. Eso se ve muy claramente en la filología del espíritu. Penélope, ya sabe, esperando a Ulises, para evitar a los pretendientes que lo quieren dar por muerto y que se case, dice que lo hará, pero cuando termine un tejido, un tapiz que estaba tejiendo. Y por la noche, muy astutamente, como no quería ser obligada a casarse, destejía lo que había tejido durante el día. Bueno, y entonces los dos se enfadaban porque Penélope no avanzaba, ¿no? Entonces, digamos que tendríamos ese problema con la dialéctica hegeliana. Bueno, algo parecido pasa con Marx, muy rápidamente. Ya saben que Marx aceptará la perspectiva hegeliana, pero interpretada en clave materialista y político infraestructural. Interpretará esa dialéctica en clave materialista infraestructural. Pero con un coste, que es que la ideología y la alienación adquieren en el discurso de Marx cada vez un papel, en el fondo, insuperable. De alguna manera, la amenaza que hay detrás de la brillantísima aportación de Marx es la sospecha, y además yo lo incluyo con Paul Ricoeur dentro de las filosofías de la sospecha, que en el fondo toda la filosofía es ideología. Y que en el fondo hay una alienación irreductible, insuperable, irrebasable. Vayamos lentamente a explicar un poco la idea. La primera amenaza es esta. La segunda, hombre, que Marx plantea una reconciliación final. A lo Hegel también. Pero ¿de qué manera también? ¿Y con qué problema? Pues que la reconciliación final, como le pasa un poco a Hegel, depende, en el caso de Marx, de la efectivación empírica e histórica del triunfo de una definitiva revolución sociopolítica. ¿Qué pasa? Para Marx se contrapone, recuerden, su socialismo científico, su materialismo histórico científico, al socialismo utópico de Saint-Simon, Owens, etcétera, ¿no? Y otros socialistas menos científicos. Con Engels plantea la superioridad de su teoría, ¿no? Ahora bien, ¿cómo lo plantea Marx? Lo plantea en un sentido, acepta que mientras haya clases, habrá ideologías contrapuestas y alienaciones contrapuestas. Pues claro, la clase favorecida, pongamos los poseedores de esclavos, o los señores feudales, o los burgueses, naturalmente construirán su visión ideológica del mundo, digamos, justificando su dominio. Y, naturalmente, los oprimidos, esclavos, siervos, proletarios, construirán, si les dejan, y Marx está para ayudarles a hacerlo, una visión del mundo contrapuesta a aquella. Pero en principio cada uno piensa lo que vive, piensa el modo de producción infraestructural, piensa sus intereses.
Bueno, ¿cuándo eso se supera? Naturalmente, podemos pensar que tiene más razón, digamos, la clase que es prácticamente el 90% de la población mundial, la clase proletaria, o de los que somos más bien pobres, más bien ricos, pero cuidado, en la medida en que solo pensamos nuestra realidad, nuestra vida, desde modo producción, desde nuestra situación, bueno, en realidad son ideologías en principio contrapuestas. ¿Cuándo se soluciona eso y se solucionaría eso de manera irrebasable? Marx y Engels lo plantean claramente. El proletariado, que no es la clase universal, porque hay un residuo burgués, señorial, de lumpen, etcétera, se convertirá en la clase universal. ¿Cómo? Con la revolución. Con la revolución eliminará todas las clases, unificará la humanidad, digamos, desde la perspectiva del proletariado. Hará la revolución, dictadura del proletariado, que también es intelectual, y impondrá, digamos, esa visión que a partir de entonces, ya sé que hay otra lectura, pero quiero enfatizar esta. A partir de entonces ya no será una ideología frente a otra, sino que será la verdad. Sabemos que mucha gente eso reaccionó muy ofendida frente a esta idea, ¿no? Por lo tanto, el socialismo científico no constatará plenamente su cientificidad hasta que elimine la distinción y la lucha de clases, hasta que eliminen las clases y, por tanto, la lucha de clases, para lo cual es necesario una efectiva revolución triunfante históricamente y empíricamente. Lenin, Stalin, consideraron que con la revolución bolchevique de 1917 eso se había producido en Rusia y que ya era inevitable que lentamente se generalizara a toda la humanidad. Bueno, no, digamos, allí hay un problema, ¿no? Si es, entonces, mientras eso no se produzca, lo que tenemos, incluso en pureza marxista, es clases en lucha, ideologías en lucha, con alienaciones, cada uno ve y construye desde su filtro, su problema, etc. Como mínimo, ese problema continúa. Y además, cada vez más queda la sospecha, donde además intervendrá Nietzsche, y en eso le daría la razón a Marx o Freud, de que en el fondo la verdad filosófica, los científicos dirían las ciencias no, pero eso abriría otro punto que ahora no tocaré, al menos la verdad filosófica, en el fondo es ideología. Y entra en un agonismo inmediato con todos los otros modos de ver la realidad también ideológica. Y entonces la pregunta, bueno, ya hay el problema de si la filosofía es otra ideología más, ¿no? Otra ideología más en lucha. Bueno, muy rápidamente, Husserl. Hombre, Husserl plantea un punto de partida muy cercano al positivismo que iba a triunfar. Ah, perdón. Volvamos, si les parece, a la ficha que tengo aquí, ¿no? Que habíamos comenzado con Newton, Hume, Kant, ¿no? ¿Qué sucede a partir de estos autores? Aparece una creciente divergencia entre dos extremos del pensar tardomoderno
y, digamos, contemporáneo, en el cual todavía nos encontramos. Tenemos que decidir en qué ámbito estamos y bueno, esto no es una dualidad, es todo un ángulo, es todo un espacio que se abre, con muchas posibilidades intermedias, ¿no? Bueno, pero en una parte tenemos una creciente divergencia entre una línea que cada vez más abandona los vínculos con la ciencia físico-matemática, con la idea que la filosofía conoce la verdad, fundamenta la verdad, es la ciencia de las ciencias, etcétera, y cada vez esto está todavía en Hegel, pero cada vez pues ya no está en Kierkegaard, no está en el segundo Schelling, no está en Max Stirner. Para ellos esa unificación es imposible e indeseable. Tampoco está en Schopenhauer, e incluso en los pensadores que siguen a Darwin. Hemos visto que algo de eso también está en Marx, aunque Marx es muy hábil, muy inteligente y su posición es intermedia. Está Nietzsche. Nietzsche claramente, bueno, se le acusa de una deriva irracionalista pura y dura. Yo allí introduciría muchos matices, pero está claro que para cualquier positivista, Nietzsche, bueno, verdad y mentira en sentido extramoral. Toda verdad es una metáfora fosilizada que ha olvidado que fue construida. Afirma, ¿no? Bueno, luego Freud, toda verdad nace de una pulsión, nace de un trauma, nace de un... Lacan hablará de una herida que marca la diferencia entre simbólico, el imaginario, el real, recuerden, ¿no? Claro, aquí pues habrá filosofías de la sospecha, habrá filosofías, habrá crítica, habrá lo que hablábamos ayer también, habrá formas o modos de vida en donde filosofar es inseparable, pensemos en el existencialismo, es inseparable del vivir. Se filosofa como se vive. Dime cómo vives y te diré cómo vas a filosofar, si eres coherente, si eres sincero, ¿no? El problema entonces pasa a ser de sinceridad, porque hay mucha gente que vive de una manera y luego dice que filosofa o se justifica de otra manera, ¿no? Bueno, aquí tenemos una deriva que para los otros, el otro apartado, es una deriva al irracionalismo, pura y duramente. ¿Qué sucede? Que para estos la otra deriva es una deriva al positivismo, a la pérdida de sentido filosófico, a pérdida de cualquier otra cosa que no sea razón instrumental, etc. En el otro lado, pues habría el neocantismo, que radicaliza algunas posiciones de Kant, la gran diferencia entre ciencias del espíritu, ciencias de la naturaleza, todo eso, el empiriocriticismo de Mach y Avenarius, la gran unificación o intento de unificación lógica como sistema lógico de Bertrand Russell y Alfred Weichert. Y a partir de aquí, Escuela de Viena, Popper, Lacaitos, lo que ustedes quieran, y Feyerabend llevándoles la contraria, todo, bueno, pero eso ya, pero vean ustedes que aquí, digamos, ahí estamos en plena guerra, ¿no? En plena guerra, en plena lucha, y, digamos, estos dos extremos, dos polos, parece que aumentan en lugar de disminuir. Para un polo, el polo digamos positivista, la muerte de la filosofía es una tesis
que una parte de ellos sostienen plenamente. En la línea, digamos, de Auguste Comte, más radical. La historia refuta a la filosofía, igual como refutó a la metafísica y refutó a la teología, a la religión. Quedan superadas en un conocimiento positivo. La verdad ya no está allí. Aquello es solo falsa verdad. Ideología es una de las definiciones de ideología. Bueno, allí hay la batalla. Continuaremos dando la batalla. Pero des en cuenta de que la naturaleza de la filosofía hoy está muy disputada. Está muy disputada. Y debemos pensarla y defenderla y hacia allí voy. Hacia allí voy. Entonces, Husserl, Edmund Husserl, dentro de este esquema, es un autor muy cercano a la tradición cognoscitiva, epistémica fuerte. Husserl comenzó escribiendo su filosofía de la aritmética, con trabajos lógicos, las investigaciones lógicas. Es decir, la fenomenología tenía que ser ciencia rigurosa. Él habla de ciencia eidética, que claro, para los positivistas, no positivistas, a eso les parece un Platón muy peligroso, pero allí está a Husserl. Husserl lee muy bien el potencial hegeliano de la fenomenología del espíritu. Piensen ustedes que Hegel piensa la cientificidad de la fenomenología en base a que la fenomenología totaliza el conjunto de los fenómenos. Y entonces puede unificarlos porque los totaliza en esa dialéctica que decíamos. Eso tiene el problema que cuando vamos al saber absoluto, el último capítulo, que es un capitulito corto de la fenomenología, nos llevamos la buena sorpresa. Ya lo habíamos intuido, de que dice, no, es que el saber absoluto solo es la anamnesis, la erinnerum de la dialéctica que ustedes han visto a lo largo del libro. Bueno, pero Husserl piensa dentro de esa línea que si se pueden totalizar los fenómenos y se encuentra el punto de partida de los fenómenos, tenemos una fundamentación que no sería de principio, sino sería del darse de los fenómenos y de la construcción eidética de esos fenómenos. Y a partir de aquí va construyendo ideas para una fenomenología pura, etc. Pero en ese proyecto, Husserl se encuentra con un problema. Digamos, choca con su gran discípulo Heidegger, choca con el nuevo movimiento existencialista, que siendo hijo de Husserl, y Husserl lo permite perfectamente, destruye ese proyecto más cognoscitivo, epistemológico de la fenomenología husserliana. Ya saben ustedes que para el existencialismo, simplificando, la existencia es previa a la esencia, es previa al eidos. Hemos dicho algo parecido antes hablando de Marx. Con Marx decíamos que se construye la ideología en función de tu situación en el modo de producción. En el modo de producción. Pues bien, aquí nos encontraremos eso, de que en función de cómo uno es lanzado al mundo, de cómo tiene experiencia de los existenciarios, etcétera, va construyendo un discurso legitimador de eso. Claro, allí Husserl
concibe el problema y, hay esa obra maravillosa donde Husserl se da cuenta de cuál es el problema, que él quería inscribirse dentro de ese proyecto más cognitivo, más científico, pero que al mismo tiempo ese mismo proyecto es muy peligroso, es culpable. Eso lo hace en quizás su última gran obra, La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental. Abreviamos La crisis de las ciencias europeas, del 36, cuando Ser y Tiempo ya está publicado y, bueno, e inacabado, porque tampoco Heidegger no termina Ser y Tiempo. Ese también es otro temazo, ¿no? Entonces, Husserl se da cuenta, él que se inscribía en la línea de las ciencias europeas, donde la filosofía tenía una tarea importante, esencial, imprescindible, quizás no metafísica, fenomenológica. Bueno, no, perdón, nada de metafísica, fenomenológica, que es otra opción que Husserl la tiene muy clara, ¿eh? En ese aspecto, él intenta ser post-metafísico. Heidegger le dirá que no lo consigue, pero allí la disputa le daría muchos votos yo a Husserl, ¿no? Y si Husserl no puede, quizás nadie podrá. Digamos, no es un problema de Husserl, sino que sería un problema un poco de todos. Pero, digamos, continuemos, ¿no? Claro, pues Husserl se da cuenta en la crisis de las ciencias europeas de que él estaba en ese proyecto ha entrado en crisis, pero no solo es que haya entrado en crisis, es que es amenazante, es peligroso. Esas ciencias europeas están generando ese positivismo que Husserl no puede tampoco apoyar al 100%. Y a partir de allí plantea el drama europeo, la crisis europea, que va paralelo, noten que es de entreguerras, que va paralelo con las guerras mundiales, con las barbaridades de entreguerras, donde Europa se descubre a sí misma con una cara nada embellecedora, donde Europa se descubre muy torturada, con un proyecto que se le está yendo de las manos, cayendo en la barbarie, etcétera, ¿no? Y Husserl busca la causa de esa deriva, anticipando lo que harán, por ejemplo, Adorno y Horkheimer en la dialéctica de la Ilustración, en precisamente las ciencias europeas, que algo hemos visto que, bueno, es lo que hemos explicado en la primera y segunda modernidad. Con lo cual nos encontramos que efectivamente la segunda modernidad parece desconstruir, utilizando el brillante término de Derrida, abbauen, lo que había construido la primera modernidad o una parte del sueño moderno, ¿no? Lo mismo que había entronizado a la filosofía y a las ciencias, ahora adquiere un peligroso aire de barbarie, ¿no? Recuerden que allí intervienen todos los existencialistas, al primero Rosenweis, que sí que estuvo en las trincheras, más alejado de las trincheras Heidegger y más alejado Sartre, pero también pensando ese problema. En fin, a partir de aquí, ¿qué tenemos? Pues tenemos por una parte esa divergencia que va aumentando, que antes hemos expuesto, en donde una parte la dominan distintos modos de positivismos, unos más estrictos, y no nos engañemos, antifilosóficos o al menos anti-macrofilosóficos. Me explicaré. ¿Por qué? Porque para ellos la filosofía o sencillamente ha muerto y debe callarse. Digamos, la primera versión de Wittgenstein en el Tractatus Logico-Philosophicus,
De lo que no se puede hablar claramente, mejor es callarse. Si bien el segundo Wittgenstein, el de las investigaciones, matizará y insistirá volver a hablar, pero a partir del análisis del lenguaje, etcétera, 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 ¿no? Bueno, pero habría una parte que aplauden esa tesis. De lo que no se puede hablar claramente, mejor es callarse. La metafísica, pero no solo metafísica, la filosofía en general no ha conseguido hablar claramente, con rigor, con verdad, con episteme, no ha conseguido ser la episteme que era llamada a ser en Grecia y que ha sido, bueno, que ha construido la modernidad, etcétera, pues que se calle, que muera y muera silenciosamente. Bueno, nosotros no vamos a morir, o sí que vamos a morir, pero no silenciosamente. Vamos a dar una batalla muy notable. Habrá otros positivismos más humildes, más moderados, que aceptarán más el papel de la filosofía, pero no nos engañemos, utilizando el término medieval, ya saben que para una parte de la escolástica la filosofía tenía que ser anquila teologicae, es decir, esclava de la teología, pues ahora se trata de que sea esclava de la ciencia. Anquila scientiae. Intentaremos que no convertirnos en los nuevos esclavos académicos o disciplinares o cognitivos o del saber posmoderno, etc. Esta es la batalla que creo que vale la pena dar y donde tenemos alguna arma todavía potente que valdría la pena pensar y discutir, ¿no? Pero partiendo de la base, por eso, de que el enemigo es muy poderoso, entre otras razones porque lo creamos nosotros. Fue la filosofía la que creó la nueva ciencia durante 2 siglos. La nueva ciencia físico-matemática avanzó del brazo de la protección, de la tutela de la filosofía, pero se emancipó, o eso parece. Y allí, entonces, a partir de allí, el problema quizás para muchos lo tenemos nosotros. Bueno, pues por una parte hay esta corriente que, como ven, puede tener tesis muy rotundas, ¿no? ¿Para qué dar este curso? Como no sea terminar aquí y decir, señores, el sueño de la filosofía se ha demostrado imposible, no hemos sido capaces hemos sido derrotados por nosotros mismos. Algo de eso dice Nietzsche. Nietzsche dice que el sueño de la verdad se ha anulado a sí misma. Queriendo encontrar la verdad, hemos encontrado, Dios ha muerto, pero ha muerto la verdad. Algo en esa línea, ¿no? Lo que pasa es que luego Nietzsche también es muy complicado y muy interesante y encontrará su salida también, ¿no? Podemos analizarla. Pero en todo caso tenemos, digamos, yo desde una perspectiva tendría que acabar el curso aquí, poner cara muy compungida y decir, chicos, esto es lo que hay, no hay alternativa filosófica, se ha terminado. Derrida dice algo parecido, Si mantenemos la filosofía es como una deconstrucción de cómo se ha producido este proceso, que tiene momentos maravillosos, y volver a Tales, y de Tales a él mismo, a Heidegger, etcétera, pero, digamos, solo nos queda, hay momentos que Derrida lo dice con toda contundencia, solo nos queda la desconstrucción. Filosofar es desconstruir. No admite una nueva construcción. Solo vivir crepuscularmente en la desconstrucción. Bien, con el gran respeto que le tengo a Derrida, bueno, también le vamos a llevar la contraria, ¿no? Pero, ¿qué sucede entonces? Que los restantes grandes filósofos
que no son positivistas van alejándose del sueño, bueno, lo digo así, entre comillas, de donde la filosofía mantendría el trono de una verdad epistemológicamente objetiva y universal. Una verdad válida para todos, que a todos se nos impondría con claridad y distinción y evidencia y tendríamos que aceptarlo como el cogito, ¿no? Pero bueno, no solo, claro, estos se van alejando del sueño positivista, que también lo podemos calificar de sueño entre comillas, ¿no? Porque también no le va todo tan bien. Ya hablamos ayer, la unificación de las ciencias, etcétera, también tiene problemas y ya desde hace un siglo. Y con grandes talentos y con miles de millones de inversión. Es decir, parece que ya no es aquello de que le falta talento. Hay algo más, quizás, que hay que discutirlo. Bueno, pues no solo los grandes filósofos en esa línea que deciste, Hegel, Schelling, Kierkegaard, el segundo Schelling, Stirner, Schopenhauer, Marx, darwinianos, Nietzsche, nietzscheanos, Freud, freudianos, etcétera, sino que una parte de ellos, noten ustedes que cada vez se apartan más de la ciencia y de la razón científica, instrumental, físico-matemática, experimental, etcétera, y se vuelven a aproximar a aquellos saberes que precisamente la primera modernidad, la más cientificista, se apartó. La primera, la religión. La primera, la religión. Una teología, pero una teología, digamos, que si decimos que es ciencia, es otro tipo de ciencia, ¿no? Y pensemos que aquí hay los poderosísimos renacimientos, además sin temor de planteamientos místicos, mesiánicos y proféticos profundos, cristianos, pero también judaicos. Conozco menos el islámico. Creo que también existen y son potentes, pero allí no entraré porque allí sí que soy muy ignorante. Pero realmente les puedo, pues claro, me he metido con el mundo judaico y quedas absolutamente admirado del esplendor que unos judíos que parecía que que ya estaban totalmente secularizados y que además les iban a crear la solución final, la Shoah, tenían el exterminio delante, generaron un pensamiento potentísimo y que muchos de ellos lo hicieron judíos que ya estaban secularizados, que no eran judíos con mucha formación religiosa. Me estoy refiriendo a Rosenbach, el primer existencialista, era un hegeliano, tenía su teoría del Estado hegeliana, que está publicada y es perfectamente leíble todavía ahora. Pues en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, rápidamente concibe que en el mundo judaico tiene la solución de aquella barbarie, la única explicación de aquella barbarie, y escribe La Estrella de la Redención y rompe totalmente cuando en su familia y él mismo la secularización había ido amplísima. Scholem, bueno, quizás no tan secularizado. Walter Benjamin era hijo de una tradición muy secularizada, como Hannah Arendt, como muchos de los discípulos de Heidegger que eran judíos, pero muchos de ellos de una tradición muy secularizada, pero que ante eso la Shoah, etcétera, replantean sus orígenes y la verdad que encuentran una tradición potentísima. Lo mismo Emmanuel Levinas.
incluso, aunque menos, las evoluciones de Horkheimer, Max Horkheimer, el primer director de la Escuela de Frankfurt, y de Adorno, ¿no? Que no llegarán a los extremos de Manuel Levinas, por supuesto de Scholem, de Rosenweis o incluso de Walter Benjamin, pero que les marcará profundamente y que, digamos, harán una evolución a revalorizar ese mundo. El mundo cristiano, creo que en la iberoamericana mejor me callo, porque saben ustedes, sin ninguna duda, probablemente también de estos autores, más que yo. Sencillamente destaco que aquello que una cierta modernidad quería terminar, pues vuelve con una fuerza enorme, enorme, enorme. Y una capacidad de explicar, de iluminar impresionante, ¿no? También hay el renovado logos filosófico, práctico, crítico de la Escuela de Frankfurt, el llamado racionalismo crítico. Pero que ya saben ustedes que en la Escuela de Frankfurt hay toda una diversidad. Hay un freudomarxismo que, bueno, que digamos, no es un racionalismo demasiado racionalista, si me permiten, ¿no? Que tiene una versatilidad muy notable, ¿no? Horkheimer quiere ser muy racionalista y Horkheimer hace una aportación impresionante analizando la racionalidad instrumental y mostrando el peligro que se esconde en la línea de Husserl en esa razón instrumental, ¿no? En fin, tenemos también el tema, todo el gran espectro posmoderno, más o menos cercados. Es decir, narratividades, y utilizo el término con toda la ambigüedad, ¿no? Lyotard habla de paralogías, que no son lógica estricta, en absoluto, ¿no? Esas narratividades, esas meta o micronarratividades posmodernas o ultramodernas en algún caso, que marcarán, pues eso, una nueva, eso es verdad, sí, pero no del mismo modo que otras verdades. Y allí podríamos incluir a todo el nuevo marxismo, a todo el populismo de Laclau y Chantal Mouffe y discípulos. Podríamos incluir al estructuralismo, que también comienza muy cientificista. En fin, evidentemente recordar el existencialismo con un aspecto que ustedes me plantearon muy bien aquí, que recordara que, bueno, vuelve a ser relevante la reflexión coherente e inseparable de un modo de vida concreto, de una existencia concreta, donde la filosofía en gran medida es reflexión, meditación sobre el propio existir y la propia condición en el existir, en los distintos existenciarios que aparecen con uno mismo, ¿no? En fin, ¿qué más? Muchísimo más, ¿no? Incluso estamos en una época donde hemos recuperado la relevancia y la actualización del mito. El mito hoy no es, como pretendía la Ilustración del 18, algo risible, como tampoco la religión es lo que afirmaba Voltaire, écraser l'infâme, pisar lo infame, ¿no? No, digamos, a mí me gusta mucho un libro al respecto y la metáfora que hay en el título del libro de Gilles Capel, un politólogo, sociólogo, que se llama La revanche de Dieu,
incluso he escrito algún artículo, pueden encontrarlo, donde contrapongo la metáfora de la muerte de Dios, Nietzsche, pero no solo Nietzsche, muchos otros, frente a la revanche de Dieu, que es el análisis sociopolítico que hace Gilles Kepel de la reentrada en los mundos monoteístas, los tres grandes mundos monoteístas, el cristiano, el islámico, que hoy parece el más peligroso, y el judaico, donde la religión vuelve a entrar a ser arma política y argumento político y social de primer orden, invalidando lo que parecía la tesis irrefutable, que fue formulada primero por Max Weber, de la secularización de la sociedad moderna. La idea de que la modernidad es un proceso de secularización creciente, donde tarde o temprano la muerte de Dios se impone a todos, y que como máximo la religión queda reservada en ámbitos privados. En privado puede ser creyente, agnóstico, etcétera, pero eso no tiene relevancia social, política. Ha perdido, se decía, y o perderá, mordiente, ¿no? Marx avisará, cuidado que es el opio del pueblo, pero quiere eliminarlo. Es decir, pues bueno, esa tesis de la secularización progresiva de la sociedad moderna, que modernización comporta secularización, Gilles Kepel analiza y dice, pues mire, no, desde la guerra de Yom Kippur, el Estado de Israel y el sionismo, que comenzó siendo secular, es cada vez más religiosamente judaico. Y creo que las noticias de cada día nos lo afirman. Y eso también funciona bastante en el catolicismo y en el evangelismo y en el pentecostalismo y etcétera, ¿no? Y pone ejemplos pues del Opus Dei o de los predicadores más radicales del pentecostalismo, etcétera, que en Latinoamérica están penetrando con una fuerza la teología de la prosperidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo en el Islam. El Islam, claro, como además hicieron los atentados del 11 de septiembre del 2001 en el World Trade Center y en el Pentágono, y hubo todo Al-Qaeda, Bin Laden, etcétera. Está claro que la razón islámica o el argumento islámico está en primer orden, pero también el evangélico, el católico, con diferentes matices, el judaico, está allí, ¿no? Con lo cual, digamos, la idea ilustrado secularizadora que las sociedades modernas terminarán no solo con Dios y con la religión, sino, por supuesto, con el mito y con todos los matices que ahora estaba poniendo, pues no son, parece que no van por allí, al menos de momento. Eso podemos discutirlo. Bueno, entonces, ¿dónde nos encontramos? Y aquí voy a terminar rápidamente para abrir un debate, que me pregunten, a ver si puedo ir rápido. Yo creo que hemos visto distintas renovaciones de la filosofía. Al menos hemos visto la primera renovación en la primera modernidad. Nos puede gustar más o menos, pero allí está claro que toda esa línea de Descartes, Spinoza, es impresionante. Hay otra refundación en las filosofías de la sospecha, ya saben, Paul Ricoeur centra en la tríada Marx, Nietzsche, Freud y discípulos, pero que yo extendería pues, a Schopenhauer, a Kierkegaard, discípulos de Darwin, a Dilthey, etcétera.
Allí también hubo una profunda renovación de la filosofía, como también representó una profunda renovación el existencialismo, las filosofías existencialistas, y allí Husserl jugó su papel, también en ese aspecto. Y ahora, bueno, hay otras, pero diría que tenemos que asumir una refundación de ese estilo. Y aquí quiero destacar una cosa, diciendo algo de la macrofilosofía, como me ha dicho Paula, que a veces me lo quiero ahorrar, pero bueno, noten ustedes que el positivismo, muy apegado a las ciencias matemáticas, experimentales y tecnológicas, muestra en general una clara, con muy pocas excepciones, predilección por la microfilosofía. ¿En qué sentido? En el sentido que si admiten la persistencia todavía de la filosofía y no la declaran muerta ya y que mejor que se calle, la filosofía que queda es muy microfilosófica porque está centrada tan solo, limitada a unas cuestiones muy especializadas y que normalmente están incluso determinadas desde fuera del inquirir filosófico autónomo. Es decir, no son los filósofos, diría, no somos los filósofos los que determinamos nuestros objetivos. No solo la filosofía, desde esa perspectiva, ha perdido su objeto, porque su objeto, la verdad, el conocimiento, es poseído por las ciencias, sino que no podemos escoger nuestra tarea, incluso aceptando que el objeto es de las ciencias, no podemos escoger nuestra tarea en ese juego, sino que son las ciencias las que nos dicen usted haga metodología, usted haga filosofía de la ciencia, usted haga metaciencia, usted haga, en fin, análisis de ciencia, tecnología y sociedad, pero las cuestiones relevantes le diré yo cuáles son. Y les puedo asegurar que en un seminario, yo era bastante joven, recuerdo que se planteó una cuestión filosófica perfectamente adecuada desde mi perspectiva. Afortunadamente no fui yo el que la planteó, era un profesor francés, miró al que había hecho la pregunta, le dijo simplemente, pas pertinent. Es decir, ni una frase completa. Algo así como, esto no es pertinente, pero en breve. No es pertinente, no pertinente. El chico se quedó rojo, los demás calladísimos y muy preocupados. Al día siguiente el chico ya no vino y los demás habíamos aprendido que lo que era la pertinencia en ese ámbito, etcétera, ¿no? Digamos, bueno, lo utilizo como metáfora, no siempre es así. La verdad es que a mí, mis amigos científicos, más bien me piden cosas, pero sí que es verdad que me piden cosas que a ellos les interesan. Y si yo les digo, pues lo que dices es muy interesante, porque fíjate, también lleva la cuestión, se cansan con relativa facilidad, ¿no? Y me dicen, te aprecio mucho, Gunsal, pero tengo mucho trabajo. Si me solucionas aquello, por favor, dímelo porque te voy a citar y te vas a consagrar, pero no me entretengas. Lo otro es lo que a ti te interesa. Bueno, y en otros aspectos son más duros, en la línea del Papa Octinán, ¿no? Noten ustedes porque hablo de microfilosofía. No solo el objeto lo tienen las ciencias, sino nos debemos centrar en los objetos de otros, sino que además nuestra aproximación a esos objetos de otros vienen determinados por los intereses y las necesidades de otros. Ni tan siquiera podemos decir, vamos a tratarlos de esta manera. Claro, en fin, creo que allí tenemos un problema, ¿no? Si aceptamos esa minimización de la filosofía a estricta microfilosofía de dígame usted qué tengo que pensar aquí y allí porque yo no tengo tiempo para ocuparme, diría que la filosofía aceptaría un papel subordinado
muy peligroso, porque creo que hay otras tareas más importantes, más imperiosas, más relevantes, más de condición humana, que deben ser tratados, ¿no? ¿Qué sucede? Que casi estas otras cuestiones no pueden ser reducidas a microfilosofía, sino que son la macrofilosofía que han hecho siempre los filósofos. La macrofilosofía que hizo Platón, que hizo Heráclito y Parménides, que hizo Aristóteles y tutti quanti, incluso yendo más allá, que hicieron los presocráticos, porque ya sabemos que cuando Tales de Mileto dice todo es agua, no está en una cuestión microfilosófica de H2O que puede ser, no. Está pensando cosmológicamente el AG, el principio y mucho más del mundo, ¿no? En la línea de Anaximandro, su discípulo, el Apeirón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la macrofilosofía, claro, hoy hay que reivindicarla. ¿Por qué? Porque en ciertas líneas se está imponiendo una microfilosofía muy estricta, muy limitada, muy es anquila sentae, muy sierva, muy castrada incluso, muy condicionada. Y claro, no sé si la tarea humana, la tarea de pensar que podemos aspirar, tiene que ir. Entonces tenemos que reivindicar, y yo reivindico, la macrofilosofía de todos los tiempos, que ahora hablamos de ella. ¿Por qué? Porque la filosofía tiene dos posibles opciones. Para Platón había una, y era macro. Bueno, entonces piensen ustedes que los existencialismos, las filosofías de la sospecha, digamos, las otras corrientes son muy macro. Cuando Horkheimer y Adorno, para utilizar otro ejemplo que he mencionado, hablan de dialéctica de la Ilustración, no están haciendo un erudito tratado, que yo lo he hecho, y estoy muy orgulloso, de qué pudiera ser la Ilustración. Están planteando un problemazo absoluto. La búsqueda del conocer, de la verdad, de la emancipación, el pensamiento emancipatorio puede conducir a la barbarie. Y lo han experimentado en sus propias carnes y Benjamin totalmente murió por ello. Y así muchísimos otros, ¿no? Digamos, no es nada micro, ¿eh? No es nada micro. Si alguien quiere utilizarlo como un manual de qué pensaban los ilustrados, pues es muchísimo más que eso, pero eso no lo es. Por cierto, yo he hecho uno brevísimo que se lo recomiendo. Se llama Ilustración. Es un quesillé sobre la ilustración. Venga, pues, de hecho, se puede digamos, conseguir eso... en internet, Gonzalo. Ese texto Sí, que mencionas se sí, consigue sí. en Está en mi internet. web, ¿eh? Sí, está en mi web y mi blog en PDF, accesible a todo el mundo. Pero sé que está replicado en muchos sitios. Sí, sí. Y todavía el libro creo que se vende, porque a veces, como es un libro baratito, vale la pena tenerlo bien, bien encuadernado. En fin, pero mi web y mi blog seguro, seguro. Pues bueno, entonces allí estamos, ¿no? Noten ustedes que todavía debemos pensar radicalmente, con amplitud, las cuestiones filosóficas de todos los tiempos, pero adaptadas a los diagnósticos y a la condición actuales. Es decir, tenemos que hacer ontologías del presente, que decía Foucault y muchos otros, macrofilosofías del presente, porque no son ontologías, digamos, muy limitadas, especializadas, no. Es pensar el presente en su complejidad intertransdisciplinar, multidisciplinar, etc. Yo diría que si queremos mantener la relevancia de la filosofía dentro de esa evolución
absolutamente admirable, pero que tiene un punto de inquietante, donde entiendo que muchos de los alumnos y quizás algún profesor que me escuche, pues dirá, me ha dado usted, me ha introducido un temor por mi querida filosofía, que la verdad no sé si dormiré, al menos esta noche, ¿no? Lo entiendo, pero es que no es una invención, es decir, está allí, tenemos ese dilema, ese tetralema, lo que queramos, pero también tenemos opciones. Tenemos que dar diagnósticos del presente, mostrar que la filosofía permite pensar nuestro tiempo, nuestra realidad, que quizás no es incluso solo ideología, no es solo patraña, no es misticismo, no es mito, no es literatura tan solo, no es retórica, no es propaganda. Quizás no sea una ciencia empírica o demostrable como algunas otras, pero tampoco no queda marginada o subordinada, marginada de la verdad, y tampoco queda subordinada a esclava de las tecnociencias. Claro, para ello tenemos que pensar y buscar un sentido, integrar las problemáticas, incluso las científicas. Y cuando se lo digo a los científicos, la mayor parte de ellos me dicen, pues es verdad, por favor, hágalo, hágalo. Quizás no tendré mucho tiempo leerlo, pero cuando lo leeré me interesa y creo que usted debe hacerlo, porque tenemos también problemas nosotros. Pero bueno, nosotros también preocupémonos especialmente por la filosofía, ¿no? En un sentido macro, interdisciplinar, vivencial, por supuesto, existencial, que quizás, si es posible, no mantenga una cierta esquizofrenia que a veces tiene con el modo de vivir que realmente llevamos a cabo o vivimos. Entonces, creo que eso solo lo puede hacer la filosofía, pero entendida como macrofilosofía. Entonces, igual como la primera modernidad hizo una refundación, en la segunda hizo 2 o 3 filosofías de la sospecha, luego los existencialistas, etcétera, nosotros ahora, con su ejemplo, debemos refundar macrofilosóficamente la filosofía pensable ahora, analizando la condición contemporánea, nuestro presente. Y si puede ser, superando y no convertirnos en esclavos de las parcelaciones que se nos adjudican, ¿no? Donde entonces estamos ligados no de manos, sino de cerebro, a planteamientos micro, mini, muy preestablecidos, sin servidumbres ni esclavitudes. Creo que, como en las sociedades avanzadas se pide precisamente creatividad, se pide que, y además estamos viendo que la creatividad ahora mismo se está produciendo, las innovaciones, no tanto en la hiperespecialización, digamos, es una tesis que puedo sostener, que donde los grandes rendimientos yo creo que ya se han obtenido y que han sido enormes, ahora los rendimientos se encuentran en los ámbitos transdisciplinares, transversales, que superan la hiperespecialización, la mirada minúscula, para buscar planteamientos, investigaciones multidisciplinares que permitan verlo desde distintos prismas y reunir esos saberes que ahora parecen absolutamente extendidos. Para terminar, eso es lo que quiere hacer la macrofilosofía, simplemente eso, ni más ni menos que eso, porque es difícil, significa conocer muchas cosas e integrar muchas cosas, pero no es inventarse, digamos, una metafísica nueva, ni una nueva realidad, ni un nuevo objeto. Si podemos, yo no lo lamentaría, pero digamos que el objetivo no es yo tengo aquí
ante ustedes un objeto, no. Le digo, mire, yo creo que debemos estar en la tradición de los grandes Platón y Aristóteles, Agustín y Tomás, Maquiavelo y Descartes, Galileo y Hobbes, para mezclarlos, Spinoza y Leibniz, Kant y Hegel, Marx, Nietzsche, Freud, Darwin, Heidegger, etcétera, Foucault, Deleuze, y todos ellos, Husserl, todos ellos fueron macrofilósofos. Quizás hicieron algún trabajo muy micro, pero su gran aportación, el gran legado que nos dejan, es básicamente macro. Entonces, seamos dignos de esa tradición, de nuestra tradición, intentemos estar a la altura del reto contemporáneo, intentemos ser macrofilósofos. Y esa es nuestra tarea ahora mismo, y creo que les he explicado una genealogía que la justifica, que muestra que es preocupante si no asumimos esta tarea de nuestro tiempo, que diría Ortega y Gasset, ¿no? Si no asumimos esta tarea de nuestro tiempo, de nuestro presente, de alguna manera claudicaríamos, estaríamos traicionando, digamos, la filosofía, ni más ni menos. Bueno, muchas gracias, Paula. Si hay cuestiones, creo que yo ya debo callarme. Muchas gracias, Gonzalo. Estaba yo justo así como en medio entre el chat y tu exposición. Muchísimas gracias por esta magnífica exposición muy panorámica, pues en torno a toda una época y que sin embargo se puede ver desde pues una perspectiva distinta, ¿no? Una perspectiva crítica y, como bien dices, una perspectiva macro, ¿no? Entonces, bueno, pues precisamente ayer estábamos platicando lo que te decía yo justo ayer, estábamos platicando en la clase y Moisés Anaya está haciendo una pregunta en torno a esto que estábamos debatiendo, ¿no? Moisés pregunta, ¿la macrofilosofía estaría abierta a nuevos planteamientos de la filosofía contemporánea, como la de Robert Redeker, de Gobodi u otros pensadores de la actualidad, ya que parece necesario utilizar nuevas categorías que no han estado presentes en la tradición filosófica? ¿Qué opinarías tú al respecto, Gonzalo? Por supuesto, por supuesto. He estado hablando de macrofilosofía como una, incluso sé que puede provocar, como una refundación, que por supuesto tiene tradición, y detrás de esas preguntas habrá, digamos, las cuestiones básicas de todos los tiempos, pero igual como lo hicieron Platón, como lo Aristóteles, todo tutti quanti, tenemos que hacerlo nosotros, en nuestro tiempo, en nuestra condición, en debate con los que nos rodean, colectivamente, socialmente, donde también las opciones políticas deben ser coherentes con lo que hacemos, con los saberes, la estructura de los saberes que hoy tenemos. Por lo tanto, hoy hay que partir también de tecnociencias, etcétera. No podemos excluirlos. Y por supuesto, cualquier nueva idea, cualquier aportación, como usted las que ha mencionado, a ver, como mínimo tiene que ser discutida. Hablando en griego, debe ser puesta en medio, en tomesón, ser llevada al ágora, a la eclesía, ser discutida, ser debatida, y entonces dar a cada uno el reconocimiento que se merece su idea, su aportación. Solo así avanzaremos, pero sin limitaciones arbitrarias, sin claudicaciones excesivas, sin esclavitudes, asumiendo que la tarea es ardua, difícil, amplia, pero que por eso mismo es maravillosa. Entonces, sí, sí, claro. Y a partir de aquí discutamos. Totalmente de acuerdo.
Muchas gracias, Gonzalo. Berenice Jasso nos hace un comentario, dice que, yo supongo que de buena manera, dice que gracias por traernos angustia para agudizar nuestras reflexiones. Y además de agradecerte, te pregunta cuál es el método de la macrofilosofía. Perfecto. Sí, a ver, por una parte, gracias, pero por una parte lamento traerles angustias, pero por otra parte me alegro mucho. A ver, me explicaré. Recuerden que la filosofía nace del traumata. La filosofía nace del escándalo, nace de la angustia, nace de lo que no funciona, de lo que está desencajado, de aquello que está, pues, claro, entonces sí que es verdad que si yo les hago un discurso que no tenga el elemento inquietante, que si pudiera me lo ahorraría, porque, en fin, no se trata de ser pájaro de mal agüero por naturaleza. No, si pudiéramos hacerlo riéndonos, que a veces es posible que lo podamos hacer, mejor, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene sus limitaciones. Y sí que es verdad que introduciendo el elemento inquietante, el traumata aparece con toda su relevancia y y es más fácil que nos pongamos a la tarea. Y sí que es verdad que hay un punto en mi discurso de preocupación, en parte porque uno se hace viejo y dice, oiga, me gustaría ver un poco más antes de correr el telón, ¿no? Y parece que nadie esté por el trabajo, ¿no? Por ese trabajo tan así, o solo unos pocos. Entonces, a ver si pues consigo que 1.000, 2.000 mexicanos se pongan a fantástico, súper feliz, maravilloso. Que los tengo que poner un poco inquietos. Bueno, creo que lo superarán. Creo que lo superarán y digamos que utilizaré una excusa, aquello de lo he hecho con el mejor cariño, ¿no? Como lo haría su madre, ¿no? Que si ve de que nos vamos a caer, nuestra madre, nos vamos a caer por un terraplén y nos vamos a matar, nos echan un grito que nos ponen los pelos de punta y evitan que caigamos, ¿no? Hay momentos, no sé, a ver, yo creo que el momento actual es un poco grave, es bastante grave, ¿eh? Además están pasando muchas cosas terribles. Piensen en lo que decía ahora de la revanche de Dieu, pero interpretada como decía, digamos, hay momentos inquietantes. A veces, y eso con el mismo cariño de madre que súper amorosa, si un día corres peligro, te da un bofetón que te despierta, Digamos, si algo ha sonado bofetón, digamos, ha sido con esa buena voluntad. No hay nada, digamos, bueno, o muy poco de sádico, sencillamente, digamos, de práctico. Por favor, súmense a la tarea. Hagámoslo ya, hagámoslo. Y si hay que inquietar, pues es que hay cosas inquietantes. Pero me gusta mucho la manera como usted ha encarado, agradeciendo esa angustia. El existencialismo, ya sabe usted que eso lo hacía muy bien y yo aprecio también mucho a los existencialistas. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. De hecho, probablemente una de las objeciones que normalmente se te hace, Gonzalo, creo que tendría que ver pues con esta idea que la gente suele tener en torno a la macrofilosofía, porque piensan que si uno está haciendo este tipo de investigaciones, pues va a terminar cayendo en la pura metafísica o haciendo un regreso nostálgico y extraño pues a un cierto tipo de filosofía que propiamente ya no existe, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué dirías tú que diferencia a la macrofilosofía? Muy buena intervención, muy buena cuestión, Paula.
Por supuesto, el prejuicio es ese. E incluso hay un problema que es cierto y que yo lo vivo profundamente, que es aquello que el sentido común dice de quien mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Y sí que es verdad, digamos, es más difícil ser macrofilósofo que microfilósofo, porque si te ciñas a un ámbito muy concreto es más fácil dominarlo y incluso obtener resultados mínimamente relevantes. La hiperespecialización ha funcionado así. Claro, la paradoja llega al nivel en que, claro, los alemanes lo dicen, ¿no? Terminamos todos como Fachidioten, que tiene una doble traducción. Idiota especializado o especializado en idioteces, ¿no? Que claro, que es aquello del que sabe todo de nada, aunque también es verdad que la macrofilosofía puede convertirse en saber nada de todo. Lo entiendo, ¿no? Entiendo el debate y además que puedas caer eso, que hayas descubierto la nueva metafísica o la nueva mística, en fin, intento ser humilde, pero sí que es verdad, yendo con la broma esta, que los alemanes la tienen muy clara, ¿no? Todos conocemos a gente, bueno, que sabe todo sobre el mundo de los seguros de coche, pero de los coches de una gama, etcétera. Hombre, yo cuando necesito un seguro de coche acudo a voy a estas personas y soy muy respetuoso, pero por otra parte, digamos, no consigo apasionarme, no consigo, y como ven soy apasionado, pero es que con eso no puedo, yo allí no puedo. Entonces, quería decir algo más interesante, pero se me ha ido un poco la idea nuclear. Digamos que se trata quizás de plantear cuestiones relevantes y al nivel que cada uno puede tratarlas. Y evidentemente han de ser relevantes en un contexto, en una sociedad. Hoy plantearse en la globalización que vivimos, pues qué sé yo, un aislamiento, aunque sea de países tan inmensos como México. Pues ni México, ni Brasil, ni la India, ni la China pueden. Estamos en un mundo global, para decir una trivialidad, ¿no? Digamos, no podemos simplificar la situación en que estamos. Podía haber en otra época el mundo, para un griego el mundo era muy pequeño. Hubo un momento en que Atenas casi era todo el mundo conocido y bueno, sabían de Egipto y de Babilonia, etcétera, 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 y de los medas, los persas, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues hoy es más complicado. Tenemos que trabajar bajo nuestra condición, nuestra realidad. Y allí le iba a decir algo más, pero ahora mismo se me ha ido el santo al cielo. Si lo recuerdo, lo diré. Preferiré la palabra a otro ahora de Sí, momento. no te Pero, preocupes, Gonzalo. sí, sí. Mariana Espinosa está haciendo una pregunta. Dice que cuáles son las estructuras básicas desde donde se ubica esta macrofilosofía para hacer su análisis y desde dónde se puede simplificar o buscar una intersección. Esta creo que Mariana me lo mandó nada más a mí, pero bueno, era para todos. También una muy buena pregunta. Hombre, eso lo saben muy bien los sociólogos, los científicos sociales. Hombre, necesitamos trabajar con modelos. Fíjense usted que lo que he hecho en este curso es un modelo muy reducido. Y aseguro que para llegar a lo poco que he dicho, ha sido mucho el trabajo y mucho el eliminar para intentar destacar lo más relevante, ¿no?
tenemos que trabajar con modelos que necesariamente simplifican la realidad. Es decir, la macrofilosofía no puede ser el sueño de lo que a veces se dice un plano de dimensión 1,1. El plano dimensión 1,1 es aquel plano que se superpondría a la realidad y en donde, digamos, encima nuestro pasaría el plano y ocuparía, habría mi foto y etcétera, reproducido perfectamente. No, hay que seleccionar, simplificar, buscar lo esencial. Y allí, hombre, tenemos distintas opciones. Muchos de ustedes están pensando infraestructural, modo de producción, modo de comunicación, etcétera. Otros dirán lo tecnológico. Lo tecnológico sí que es lo relevante. Hoy estamos en otro mundo porque la tecnología es otro mundo. Otros dirían es la organización de la sociedad, eso, globalización, turboglobalización, etcétera. Bueno, allí está el debate. Yo diría que estas tres cosas que he dicho, por supuesto que están allí. Y además, digamos, esas ideas fuerza, que algunas pueden venir de Tales de Mileto, de Anaximandro y, por supuesto, de Platón, pero convocadas para pensar nuestro tiempo, nuestra realidad y buscando esa modelización simplifica. Usted lo ha dicho, creo que muy bien, simplificadora, pero no simplista. Tenemos que simplificar necesariamente, pero simplificar necesariamente no significa ser simplista. Y entonces sí que hay que buscar, pero eso es multidisciplinar, es decir, sí es Marx, pero un Marx que además es culturalista, un Marx que no pierde su raíz humanista, que es economista político, pero también es humanista, está, para decirlo así, Nietzsche, está Freud, las pulsiones no niegan, está Hegel, está Kant, para mencionar autores que he tratado, está Heidegger, está Foucault, está Husserl, está Deleuze, y hemos de ver cómo estructuramos el debate simplificando, modelizando, pero sin ser excesivamente simplistas, simplones. Eso hay que evitarlo. Yo diría que eso está más en lo micro que en lo macro, porque una buena aproximación a cosas así difíciles siempre ayuda. Hay una frase que me encanta, dice que yo aplicaría a la macrofilosofía. Es aquella y ahora ya sé lo que antes había olvidado para ti, Paula. La frase primero ahora que es una frase que me encanta, dice, la frase es, hay muy pocas cosas tan prácticas, como una buena teoría. Pues la macrofilosofía intenta ser una buena teoría porque eso es muy práctico para encarar la vida y todo lo que haga falta. Los autores que todos pensamos hicieron buenas teorías que tenían que ver mucho con su realidad. Y ahora voy a la cuestión, a ver, de Paula. Claro, hoy tenemos un problema, eso lo han visto muy bien, ahora hay universidades que son postdisciplinarias, donde han desaparecido las pequeñas cajitas especializadas, donde no se trabaja, no se investiga, no se estudia en base a pequeñas cajitas especializadas, sino en base a problemas. ¿Y cuál es la idea que hay bajo esas universidades? Hay una en Suecia que me encantaría trabajar allí. Y hay una ironía, una frase que también me gusta mucho, ¿no?
Dice, ¿se dan ustedes cuenta? Este es un principio que hay en esa tradición. Dice, ¿se dan ustedes cuenta que el mundo tiene problemas? No sé si se nos van a enfadar las autoridades, pero seamos críticos, seamos un poco, inquietantes, seamos un poco angustiantes. La cuestión es esta, dice, ¿no están ustedes que el mundo tiene problemas? Y son problemas mundiales, globales, que afectan a muchos, a veces a unos más y a otros menos, pero son problemas. Y entonces viene la ironía. Dice, fíjese que el mundo tiene problemas y en cambio las universidades tienen departamentos. Claro, la ironía